hermanos. Estamos viendo los temas de la iglesia, qué es la iglesia y cómo se desenvuelve la iglesia, ¿verdad? Y en esta ocasión vamos a ver el tema la iglesia que vence o la iglesia vencedora. La iglesia que vence. Vamos a leer en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, verso 4. Primera de Juan 4:4, dice la palabra de Dios así. Quiero que me siga ahí con su vista. Dice, hijitos, ¿sí comienza así? Sí. Ok, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. Está hablando aquí el apóstol Juan acerca de diferentes espíritus que obran en el mundo, ¿verdad? Y está hablando de que nosotros tenemos el Espíritu de Dios que está en constante lucha contra el espíritu del enemigo, el espíritu del mundo. Estas promesas que Dios nos da son promesas de victoria, de que vamos a vencer, que no vamos a vencer con nuestra propia fuerza, sino con la fuerza de Dios. Son las promesas que vienen y que usted lee en el libro de Apocalipsis en las cartas a las 7 iglesias, en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. En esas cartas a las iglesias, todas las cartas terminan diciendo al que venciere. Todas las cartas, al que venciere. Y cada una tiene diferentes promesas de Dios, ¿verdad? Al que venciere. Pero es únicamente al que venza, no es al que lucha, sino al que vence. Y esto es una promesa de Dios grande, hermanos, grande. No es una promesa hecha al aire, es una promesa que es firme para nosotros, porque mire, ahí mismo en donde leímos en Primera de Juan, pero en el capítulo 5, en el verso 4, escuche lo que dice. Dice el verso 4, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y el 5 dice, ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? La victoria está entonces, hermanos, asegurada, ¿verdad? Está asegurada para nosotros como cristianos. Yo sé que todos nosotros, miren, no hay uno que se escape, todos nosotros tenemos una lucha espiritual. Desde el momento en que nosotros nos convertimos a Dios, en el momento en que Dios nos rescata de nuestra vida de maldad y de pecado y nos hace nuevas criaturas, desde ese momento nos convertimos en enemigos del diablo, enemigos del enemigo, ¿verdad? Y hay enemigos específicos para nosotros que son el mundo, la carne, ¿y quién más? Pero falta uno ahí, el diablo, ¿verdad? El mundo, la carne y el diablo. Y sobre esto vamos a ver. En primer lugar, vamos a ver que las personas no son nuestros enemigos. El hombre no es nuestro enemigo, las mujeres tampoco, nadie. Los hombres no son nuestros enemigos, tenemos una lucha espiritual. En el capítulo 6 de la carta a los Efesios, el apóstol Pablo le dice a la iglesia que nuestra lucha no es contra carne y sangre, ¿verdad? Carne y sangre únicamente son características de los seres humanos, son propios de los hombres y las mujeres creados. Carne y sangre no son los espíritus. Entonces nuestra lucha, dice nuestra batalla, y esta palabra lucha se refiere cuando en Efesios habla de esto, de que no tenemos lucha contra carne y sangre. Esa palabra lucha se describe como un combate cuerpo a cuerpo. Es lo que implica esa palabra, luchar. No sé
se describe como un combate frente a frente y cuerpo a cuerpo. Es así como Jesús luchó con el enemigo cuando vino a tentarlo. Lo tentó y su confrontación fue frente a frente, ¿verdad? Y el Señor únicamente resistió las acechanzas, las trampas que el enemigo le estaba poniendo. Entonces, recuerde, las personas no son nuestros enemigos, no es el hombre. Si usted tiene problemas con alguien que le ataca, con alguien que se pone en su contra, le trae problemas, le trae confrontación, usted no tiene lucha con esa persona. Es el espíritu enemigo el que está confrontando con usted. Es ese espíritu, no es el ser humano, no es el vecino, no es el pariente el que le está atacando. Dice en Mateo 5:44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto el Señor? ¿Cómo es posible que yo pueda amar a mi enemigo que me ataca y bendecir al que me maldice? Porque yo sé que él no es mi enemigo, que a él lo está moviendo otra fuerza más poderosa que él y que no tiene el control de su vida, sino que ese espíritu lo está moviendo para que haga aquello. Por lo tanto, yo no voy a responder al que me maldice con maldición, porque ni va a servir, ni lo va a tomar en cuenta, ni va a ser algo efectivo, simplemente. Porque quien realmente me está maldiciendo y quien realmente está detrás de todo eso es el espíritu del enemigo, es el espíritu del diablo, es algo espiritual. Tenemos que ver esto. Las personas no son nuestros enemigos. Ahora, lo que les decía hace un momento, esa palabra luchar es la palabra que describe una lucha intensa cuerpo a cuerpo, pero también esa lucha, por tan cercana que está y que la tenemos, requiere de toda nuestra concentración y de toda nuestra vigilancia, como cuando están luchando esa lucha grecorromana, ¿no? Que están frente a frente y tienen que ver todos los movimientos que el contrincante hace para poder adivinar de dónde viene el ataque, por dónde está el ataque. No pueden despegar la vista. Imagine que uno de ellos se distraiga, ay, mira el techo, o con otra cosa se distrae. Pues el otro en un momento ya tiene una llave de la que no se puede zafar y lo va a vencer fácilmente. Entonces, esta lucha requiere toda nuestra concentración, vigilancia y esfuerzo. Por eso la palabra de Dios nos insta a cada momento de que no debemos de dormir en el sentido espiritual o en el sentido de quedarnos en la cómoda, diciendo, ya soy cristiano, yo sé que mi salvación está segura en Cristo, por lo tanto me voy a descuidar, ¿verdad? Voy a descuidar, espiritualmente no voy a orar, no voy a leer la Biblia, no voy a ir a la iglesia, no voy a buscar de Dios. Al fin y al cabo, mi salvación está asegurada en el Señor. Es cierto, mi salvación está asegurada, pero si yo no me cuido, hermanos, si yo no vigilo mi vida espiritual, si yo no me sumerjo en las disciplinas espirituales, va a venir el enemigo, me va a encontrar débil y me va a poner una arrastrada de la cual voy a sufrir mucho. Y no solamente sufro yo, sino que sufren todos los que están alrededor mío. Cuando yo me descuido, ¿por qué? Porque me confié, miré hacia otro lado y entonces el enemigo me metió una llave de la cual me dolió muchísimo y lastimó no solamente a mí, sino a mucha gente. Por eso es que debemos estar siempre bien concentrados en nuestro caminar cristiano, vigilando, esfuerzo, así como dice el profeta Ezequiel, como una atalaya, ¿verdad? Había unas torres que así se les llamaban atalayas, donde se ponía un vigía para mirar el camino, para mirar hacia todos lados, un lugar alto, para poder ver si el enemigo venía.
De esa manera nosotros tenemos que actuar, siempre mirando, siempre prestos, viendo hacia dónde lo que el enemigo está haciendo, si es que viene para conmigo. Porque miren, el enemigo es astuto, es muy astuto, y él conoce nuestras debilidades. Él tiene miles de años de experiencia, miles, y conoce todas las debilidades carnales, conoce todas las debilidades del ser humano. Dice ahí mismo en Efesios que hay principados y hay gobernadores en las tinieblas, y luego tienen un montón de huestes que les sirven, que hacen lo que ellos digan. Entonces ellos envían a sus huestes. ¿A qué? A que estén al tanto de nosotros y que en el momento menos pensado ellos hagan una obra. Lo que quieren es trastornar nuestras vidas, que no seamos fructíferos, que caigamos, que nos la pasemos tristes, sin fruto, sin victoria. Porque fíjese bien, toda nuestra vida, en todo momento, la vida de todas las personas, se trata de luchar. Siempre tenemos que luchar. Aquí la cuestión es, ¿a quién quieres de enemigo? ¿Quién quieres que sea tu enemigo? Tú puedes escoger tu enemigo, ¿verdad? Fíjese, el apóstol Santiago, en el capítulo 4, en el verso 4 de su carta, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Quieres que Dios sea tu enemigo? Hazte amigo del mundo. Hazte amigo del mundo y te vas a echar a Dios de enemigo. ¿Tú quieres a Dios de enemigo o quieres que el mundo o Satanás sea tu enemigo? Tú puedes escoger tu adversario. Puedes escoger a tu enemigo. ¿Quién va a ser tu enemigo? Y ustedes saben cuáles son las cosas del mundo. Dice la palabra de Dios: porque todo lo que hay en el mundo, y ese todo lo pone en un paquete, ¿verdad? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Dice, eso no procede del Padre, sino del mundo. Entonces, ¿a quién queremos nosotros de enemigo? ¿Queremos de enemigo a Dios? ¿Queremos que Dios se ponga en nuestra contra? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Quién va a querer ponerse en contra de Dios? Bueno, pues el que quiera ser amigo del mundo, ¿verdad? Y por eso Santiago les dice, almas adúlteras. ¿Qué es un adúltero? Pues aquel que engaña a su cónyuge, sea su marido, sea su mujer, con otra persona. Y a eso les está hablando Santiago. Si ustedes son amigos del mundo, están adulterando en contra de Dios. Están poniendo en contra de Dios, porque están amistando con el mundo. Tienen una relación espiritual con el mundo. Pero aquí puede haber algo que nosotros pensemos cuando Juan dice que Dios amó al mundo de tal manera que entregó a su Hijo unigénito, ¿verdad? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿cómo dice Santiago que no podemos ser amigos del mundo cuando Dios amó al mundo? Porque cada palabra se refiere a dos mundos diferentes. Cuando Santiago usa la palabra mundo, se refiere a todo el pecado que el mundo ofrece. Cuando Juan habla de la palabra mundo al cual Dios amó, se refiere a las personas a las cuales Dios amó y se entregó por ellas. Por eso, de tal manera ama Dios a la humanidad, a toda la humanidad, que entregó lo más valioso de Él, que es su Hijo, para proveer un camino de salvación, un camino de escape de la ira de Dios que viene sobre el mundo pecador, sobre las personas que no quieren nada con Dios, que no quieren nada con Cristo, que viven una vida de pecado. Ellos son parte del mundo que va a recibir juicio. Entonces son dos mundos diferentes, fíjese.
Juan, en su primera carta, él explica algo acerca de este mundo. En primera de Juan dice así, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Pero fíjese lo que dice el 17, algo bien importante. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, hermanos, la amistad con el mundo, recuerde que estamos viendo ahorita el tema la iglesia que vence o la iglesia vencedora, y el punto 1 estamos viendo que las personas no son nuestros enemigos, sino lo que las mueve, ¿verdad? La amistad con el mundo significa vivir, amar y estar de acuerdo con los deseos de la carne y con el espíritu que los impulsa. Esto es el yo, únicamente, ¿verdad? El yo es lo que impulsa ahorita a todo el mundo, el ego, el yo. No puede un cristiano vivir de esta manera y ser amigo de Dios. Usted conoce a mucha gente que vive de esta manera y que dicen que aman a Dios o que tienen a Dios en su corazón, pero eso no es cierto. Nos dice la palabra de Dios que no, es incompatible, es otro formato, podemos decir, ¿verdad? No entra ahí. No puedes ser amigo del mundo y decir que eres hijo de Dios o que amas a Dios. La única forma de ser amigo de Dios es alejándose del pecado y volviéndose a Él, a Jesús, a Dios, con todo tu corazón, siguiendo sus mandamientos, ¿verdad? De hecho, aquel que es cristiano tiene el Espíritu de Cristo, y si es cristiano va a odiar lo que Dios odia y va a amar lo que Dios ama, porque tiene el Espíritu de Cristo, está identificado con Él y está caminando con Él en esa identificación. La Biblia utiliza el término mundo para referirse a la tierra, incluso al universo físico que nosotros vemos, pero casi siempre se refiere al sistema de los seres humanos que está en contradicción con Dios, al sistema de valores humanos que va en contra de la palabra de Dios, que va en contra de lo que Dios habla y de lo que Dios dice. Y cómo nosotros como hijos de Dios tenemos que identificar esto para poder rechazarlo, ¿verdad? Para que ese mundo no se meta en nuestra vida o no nos haga parte de él, no participar de esos valores. Porque cuando el mundo se mete en la vida de alguien, cuando el mundo se mete en la vida de un cristiano, va a ser muy difícil, pero muy difícil que se vuelva a salir, muy duro. Le pongo como ejemplo cuando usted conoce la historia de Lot y su familia, cuando ellos vivieron en Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Ellos estaban viviendo en ese mundo y participaban, aunque dice que Lot se afligía cada día viendo toda la maldad, pero su familia participaba de ese mundo. De forma que cuando tuvieron que salir porque venía el juicio, les costó mucho trabajo, les costó aflicción, les costó tristeza dejar atrás aquello en lo cual donde ellos vivían. Incluso la mujer de Lot no pudo resistir dejar todo eso y volteó, miró hacia atrás y le costó mucho. Por eso le digo que es muy difícil que una persona, un cristiano, que ha permitido que el mundo se meta a su cabeza, se meta a su espíritu, para sacarlo, sí puede dejarlo, pero le va a costar mucho, le va a costar mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha disciplina, muchas lágrimas. Entonces, hermanos, ese sistema de valores corruptos del mundo, ¿sabe quién pertenece? A Satanás. Porque dice la Biblia que Satanás es el Dios de este mundo.
Él es quien controla todas las cosas del mundo. Él es quien controla todas las diversiones del mundo, quien controla todos los gobiernos del mundo, quien controla todo lo que el mundo hace y produce para sí mismo. Él es el que lo hace, pero Satanás no lo hace para bien de la humanidad. Él cuando hace algo siempre va a ser para destruir, para pervertir, para dañar, porque Satanás odia a los seres humanos. Porque los seres humanos somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, Él forma su propio sistema de valores contrarios a Dios. Contrarios a Dios. Vamos a leer en la segunda carta a los Corintios algo que nos... En el capítulo 4... dice el verso 3, desde el 3 y el 4, dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Vea lo que el enemigo hace. Él ¿de qué se encarga? De hacer que a los incrédulos estén ciegos, completamente ciegos a la palabra de Dios. No solamente ciegos, que sean torpes para entender, que no entiendan de lo que se trata el evangelio, que no entiendan. Y Satanás pervierte el evangelio. No impide, fíjese bien, él no impide que se predique el evangelio, pero pervierte el significado del evangelio, de forma que muchos predican el evangelio para beneficio propio, otros predican el evangelio diciéndole a la gente que Dios los va a hacer ricos, que ese es el fin del evangelio, y predican el evangelio diciendo que Dios les va a evitar todo sufrimiento, que Dios les va a evitar toda carencia, ¿verdad? Pervierten el evangelio, porque el evangelio no es eso. El evangelio son las buenas noticias de salvación. El evangelio es que Dios tuvo misericordia de nosotros y no nos dejó perder, sino que nos rescató. Ese es el evangelio. Por eso dice lo que leímos hace un momento: de tal manera amó Dios al mundo que proveyó un camino de rescate para nosotros que estábamos destinados a la maldición, al fuego eterno, al infierno, pero Dios nos rescató. Ese es el evangelio, buenas noticias. Que buena noticia sería, dicen ellos, que tuvieras toda la riqueza que tú quieres o puedes tener. Cuando este mundo pasa y sus deseos también pasan, ¿verdad? Aquí mismo en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, ahí donde está usted en el capítulo 2, en el verso 17, lo leímos hace un momento, dice: el mundo pasa, ¿y qué es lo que también pasa? Sus deseos, fíjese, los deseos del mundo pasan. ¿De qué habla esa palabra? Pasan de que no son permanentes, no son firmes, son efímeros y son pasajeros, de que no hay eternidad en los deseos del mundo, no hay eternidad. Y ese es precisamente el sistema de valores que el enemigo ha implantado en el mundo, ¿verdad? Únicamente satisfacer lo que los ojos ven, lo que la carne desea y todo lo que brilla. Eso es lo que quiere el mundo, eso es lo que quiere la gente: satisfacer sus deseos pecaminosos, desarrollar todo pecado que les venga a la mente y todo lo que no negarse de nada, no negar ningún placer en sus vidas, no negar nada. Pero fíjese que hay prioridades y hay valores que son eternos, que no son pasajeros, ¿verdad? Dice la palabra de Dios: busquen el reino de Dios y su justicia primero que nada. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Valores eternos que Dios nos ha dado y nos ha implantado en el corazón. Escucha, nadie puede servir a dos señores.
No puedes vivir el mundo y a la vez querer agradar a Cristo. No se puede, hermanos, no hay forma. No hay forma, Dios lo dice. Porque la palabra nos advierte, donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu deseo, ahí va a estar tu fuerza, tu corazón. Donde esté tu tesoro, ¿qué es lo que tú más valoras? ¿Cuál es el tesoro para ti? También la palabra de Dios utiliza el término mundo como un sinónimo del sistema controlado por Satanás que nos aleja de la adoración a Dios, de la adoración al Dios verdadero. Y esto lo hace él presentando a diferentes dioses en nuestras vidas, en las vidas de las personas, de todos aquellos que no son convertidos, porque recuerden que decía un comentarista bíblico, el corazón humano es una fábrica de dioses. El corazón humano siempre está fabricando un ídolo, ¿verdad? Y podemos hacer ídolos de cualquier cosa nosotros, de cualquier cosa. Fíjese, hacemos ídolos de nuestro trabajo, hacemos ídolos de nuestras posesiones, hacemos un ídolo del dinero, hacemos ídolos de personas. ¿De qué más hacemos ídolos? Del teléfono celular, del espejo, del deporte. ¿De qué más hacemos ídolos? Es una fábrica constante de ídolos. Un ídolo es todo aquello a lo cual tú le rindes tu mayor tiempo, tu mayor esfuerzo, tu mayor adoración, y se llega a convertir para ti en algo indispensable de lo cual no puedes prescindir, porque si no vas a sentir que estás vacío. ¿Qué tal si le quitaran el celular, como decía Jorge? Durante una semana, ¿lo puede dejar? Bueno, durante un día. Hay gente que no puede obrar nada sin su teléfono celular. Dice, no, y es que luego dicen, no, el trabajo y por esto y que la comunicación. Pero vemos cómo hay cadenas invisibles que nos atan a ciertas cosas, porque amar al mundo es idolatría. Amar al mundo es idolatría. Cualquier deseo apasionado de nuestros corazones que no sea puesto por Dios es idolatría. Cualquiera, ¿verdad? Por eso le decía, amar al mundo es idolatría. Esto lo dice 1 Corintios 10, verso 7. Usted lo puede leer ahí luego. Y fíjese, a nosotros se nos ordena por parte de Dios amar a las personas, no amar las cosas. Amar a las personas y usar a las cosas para beneficio de nuestra familia y de las personas. Pero tenemos que ser bien cautelosos en todo esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros al respecto? Punto número 1, las personas no son nuestros enemigos. Y el segundo punto es que estamos viendo, recuerde, la lucha espiritual que tiene la iglesia, lucha espiritual. Segundo punto, nuestras fuerzas no sirven para esta lucha. Nuestras fuerzas no son útiles en esta lucha. Como le decía, si usted va a boxear, si va a hacer lucha libre o grecorromana u otro tipo de lucha, pues ahí sí le va a servir sus fuerzas, su habilidad para esa lucha. Pero esta lucha es espiritual, ¿verdad? Segunda de Corintios capítulo 10, verso 3. Vamos a ver qué nos dice esa cita. Segunda de Corintios capítulo 10, verso 3. Dice así. ¿Ya lo tiene? Pues aunque andamos en la carne, esto es, vivimos, ¿verdad? Vivimos en un cuerpo, eso significa, andamos en la carne, es vivimos con este cuerpo. Dice, no militamos según la carne, o sea, no peleamos, pues. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Muy bien, fortalezas. Significa pues que nuestras fuerzas no sirven para esa lucha. La Nueva Traducción Viviente
lo dice de la siguiente manera, en resumido, dice, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. No tenemos una lucha carnal. Y el ser humano, hermanos, el ser humano, el hombre natural, lucha por ser mejor cada día. El ser humano lucha, fíjese bien, escuche lo que le voy a decir, es muy importante. El ser humano cada día tiene sus métodos para poder mejorar, para poder crecer, ¿verdad? Para poder quitarse incluso cierto tipo de debilidades del carácter, cierto tipo de vicios que le aquejan. En ese sentido tenemos, por ejemplo, agrupaciones como AA, ahora hay neuróticos anónimos, escuché y leí de una agrupación que ayuda a las personas a que dejen de robar. Personas que están en el súper o en una tienda y de repente meten ahí cosas, le llaman ellos que es una debilidad de carácter, la cleptomanía. La Biblia le llama que robar y dice que robar es pecado, ¿verdad? También hay dragones anónimos. Fíjense, dragones anónimos. Yo soy dragón, pero soy conocido, soy público. No soy anónimo. Entonces, el ser humano tiene instituciones que luchan, por ejemplo, la psicología, ¿verdad? La psicología que analiza a las personas, su mente, la psiquiatría. El ser humano de repente los hombres hacen retiros espirituales, que tal vez algunos de ustedes hayan ido a algún retiro, alguna remontada allá en el cerro, ¿verdad? Se usan los encierros, encuentros, reencuentros, preencuentros y posencuentros, todo tipo y reencuentros. Sí, se usa la hipnosis para hacer que esa persona deje de cometer ciertas cosas, en fin. Y fíjese, todas esas cosas, todo eso puede ayudar de alguna manera, porque de repente vemos que un borracho ya no es borracho porque estuvo en sesiones de AA, ¿verdad? Y ya no es borracho, se compuso. Y ay, mira, que se compuso el que era borracho y que ya no está ahí, todo esto. Pero eso no es lo que el hombre necesita, porque ese borracho, ese ex borracho, aunque dicen ellos que el alcohólico siempre va a ser alcohólico, ¿verdad? Que nada más está en lucha, está regenerado. Pero espiritualmente él sigue igual. Está en su misma condición, está muerto, aunque haya mejorado, aunque haya crecido, aunque ahora sea un hombre de bien, pero está muerto. Y está igual porque su condición espiritual, fíjese bien, ese hombre regenerado que era alcohólico y que ya no lo es, ahora su condición espiritual es peor que antes, así como lo oye. Aquel drogadicto que ya no es drogadicto, pero que no aceptó al Señor, no es cristiano. Su condición espiritual de ese ex drogadicto sin Dios es peor que la de cuando era drogadicto. Fíjese. Por eso esas instituciones se agarran de Dios, porque de otra manera no pueden salir adelante solos. Más bien usan a Dios, ¿verdad? Dios, por medio del amor y el remordimiento y el querer cambiar y el todo, dicen, ya deje esto porque Dios me va a ayudar. Exactamente, estamos viendo esfuerzos humanos para poder hacerlo. Ahora, escuche, quiero que me acompañe ahí en el Evangelio según Lucas. Lucas en el capítulo 11 de Lucas. En el verso 24, Lucas 11:24. Dice la siguiente historia, dice así. ¿Ya lo tiene? Sí. Lucas 11:24 dice, cuando el espíritu inmundo, vea de lo que está hablando, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos
Dice, buscando reposo. Vea lo que hace el espíritu inmundo. Sale del hombre, anda por lugares secos y busca descanso. Dice, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Fíjese bien. Por medio de alguna cosa, de algún trabajo, de alguna institución o de algún curso, el alcohólico ya no es alcohólico, ¿verdad? Ya se regeneró. El espíritu de alcoholismo ya no está ahí, se fue. Ya no es alcohólico, pero no tiene a Cristo. No tiene a Cristo, ya no tiene alcoholismo, pero no está Cristo ahí. De forma que ese espíritu que se fue a lugares secos, dice, a un lugar seco, pero no está contento, porque los espíritus inmundos tienen que habitar a alguien, tienen que habitar algo. Lo vemos en aquellos espíritus que querían habitar los cerdos. Por lo menos déjanos entrar a los cerdos. Es necesidad de los espíritus inmundos estar en alguien. Entonces, lugares secos son lugares en donde ellos no pueden obrar. Necesitan un cuerpo humano para poder obrar, para poder estar cómodos. Entonces ese espíritu dice que vuelve y ve que aquel hombre ahora se porta muy bien, ya no es alcohólico, ya tiene su familia, ya tiene cosas buenas, importantes. ¿Y qué pasa? Ellos, los demonios, tienen la obligación de rendir cuentas a alguien. Y cuando rinden cuentas de lo que pasó con ese hombre y le dicen, aprovechemos ahorita porque está vacío, va y trae a otros 7 peores que él o de más rango, eso quiere decir, a unos más altos que él, y todos entran a vivir, a morar en aquella persona. Y entonces el estado de esa persona ahora es peor que cuando era drogadicto, que cuando era borracho. ¿Por qué? Porque el esfuerzo propio no sirve, no funciona. Y no digo que no lo tengamos que usar nosotros como hijos de Dios, ni que nadie tenga que usar su esfuerzo propio. Me refiero en cuanto a la salvación y en cuanto a vivir una vida que dé fruto para con Dios. Dice, la Nueva Traducción Viviente dice al respecto, cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso, pero no lo encuentra. No lo encuentra porque tiene que habitar a alguien. Entonces, ese hombre que se liberó de un demonio, pero sigue viviendo sin Dios, y él trata de llevar una buena vida, y él dice, ahora estoy bien. Fíjese bien, hermano, una persona no puede estar en neutral, como los coches, ¿verdad? Que los ponemos en neutral y ni para atrás ni para adelante. Ok. Una persona o es de Dios o es del diablo. No hay ateos. No hay una persona que diga que no es de alguien. No puede haberlo. Aquí nos está diciendo esto, el texto que leímos. O eres de Dios o eres del diablo. No puedes estar en neutral porque no existe. Esa velocidad no existe para Dios. No se puede. Leímos ahí en Lucas, en el capítulo 11, ¿verdad? Y el verso... No, pero ahora vamos a leer No, bueno, eso lo dejamos al final, perdón. Lo dejamos al final. Entonces el demonio dice, hermanos, ya para terminar,
El demonio dice, hay una vacante en ese cuerpo, está libre. Y los demonios siempre están buscando ese cuerpo para vivir, donde sentirse cómodos. Y fíjese bien, y desde donde pueden operar. Desde ese cuerpo tienen que operar y tienen que trabajar y tienen que hacer, desde ahí. Porque desde ahí van a influir en los demás. Un espíritu no puede solamente trabajar solo, él necesita un cuerpo humano para poder trabajar. ¿Qué es el anticristo? El anticristo es ese hombre poseído por Satanás que va a traer cosas muy malas al mundo, ¿verdad? Que se opone a Dios, que va en contra de Dios. Ese es el anticristo, pero es un hombre que no está solo, lo está habitando ese espíritu maligno que es el demonio. Por lo tanto, ese demonio, ¿por qué no actuaba solo? Porque necesita un hombre, necesita una persona para poder obrar, para poder estar bien. Pero haga de cuenta que el hombre, el cuerpo humano, es su cuartel de operaciones, desde donde ellos están obrando todo. Pero el espíritu quiere permanecer anónimo, no quiere que lo conozcan, ni quiere darse a conocer. Únicamente quiere obrar en ese cuerpo, quiere obrar en el mundo mediante esa persona para poder hacer todos sus planes, para poder llevar a cabo. Como ellos no tienen un cuerpo, porque Dios les prohibió que tuvieran cuerpo a partir del diluvio, ¿verdad? A partir de esa aniquilación para acá, ellos no pueden ya tener cuerpo, no pueden tomar forma humana. Por eso anhelan ahora ellos tener un cuerpo humano. Quieren tener un cuerpo humano para poder obrar. Dice este punto, nuestras fuerzas no sirven para esa lucha. Y es cierto, hermanos, nuestras fuerzas no sirven para esa lucha. Entonces, ese demonio que sale de aquel hombre que anda en lugares secos, anda en lugares áridos por el desierto, haga de cuenta que así anda el hombre sin Dios. Así anda el hombre sin Dios. Fíjese, el Salmo 68, verso 6, dice que los rebeldes habitan en tierra seca. Salmo 68, 6. Los rebeldes, en contra de Dios, habitan en tierra seca. En tierra seca. ¿Se acuerda usted que cuando el rey David fue rebelde a Dios, ¿verdad? Y cometió todo su pecado y toda su maldad? Él después lo confiesa, que cuando viene el profeta y le hace ver su maldad tan grande, él confiesa en el Salmo 32 y dice: cuando callé, se envejecieron mis huesos. Cuando callé, se envejecieron mis huesos. Es como andar en tierra seca. Mientras no hay confesión de pecados, es estar recibiendo esa influencia maligna. Dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Dice: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. El enemigo de las almas, hermanos, es desierto, es falta de frescura, es resequedad, es todo aquello que denota muerte. Ese es el enemigo nuestro. De modo que podemos decir que un espíritu inmundo, que un espíritu demoníaco sale de una persona cuando ésta decide hacer un cambio para bien, ¿verdad? Y que ha iniciado una nueva etapa por su propio esfuerzo. Y cuando las cosas parecen estar mejor, pero en realidad se ha creado un vacío espiritual. Hay un vacío espiritual en su vida. Y decía un hombre hace muchos años, él dijo: a menos que el Espíritu de Dios venga a habitar en esa persona, a menos que lo haga, esa persona ha sido purgada por la autonegación. Él se negó a sí mismo y mejoró su vida, pero por esfuerzo humano únicamente. Y entonces se vuelve vulnerable a la manifestación de pecado más grande en su vida. Se vuelve vulnerable cuando esa persona se niega a sí misma sin tener a Dios. Entonces vienen cosas peores a su vida.
El único que puede negarse a sí mismo y mejorar es el Hijo de Dios, porque está alejando todo pecado de su vida. Se niega a todo lo que puede apartarlo de Dios, pero es de beneficio para él. Pero para el incrédulo, si se niega a sí mismo, viene a ser morada de más vicios, de más demonios. En consecuencia, el estado final de esa persona va a ser mucho peor, porque la casa está desocupada, la casa está vacía, la casa está limpia y adornada para que alguien más la habite. Y en ese sentido, la religión, no me refiero a una religión, sino la religión o las obras que el hombre haga para mejorar, no sirven. En ese sentido no sirven porque son obras sin Dios. No sirve para vencer en esta lucha espiritual. Y terminamos con este punto muy pequeño, que es muy pequeño ya por el tiempo. El punto 3, la iglesia tiene el poder para vencer. La iglesia que somos nosotros tiene el poder para vencer. Y es el texto que leímos al principio de 1 de Juan 4:4, dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ese es el poder de la iglesia, hermanos. ¿Quién está en nosotros? ¿Quién nos habita? ¿Quién nos llena? El Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es mayor que el espíritu del mundo. El Espíritu de Dios se sobrepone y se impone a todo lo que el mundo pueda traer a nuestras vidas. El Espíritu de Dios. En el mensaje a la iglesia Sardis, en el capítulo 3, no lo busques, se lo leo, dice: tienes nombre de que vives, pero estás muerto, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Este mensaje del Señor a la iglesia de Sardis: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Era porque ya no tenían el Espíritu de Dios, ya no estaba el Espíritu de Dios ahí, se había ido a causa de su frialdad, a causa de su negación al pecado. El Espíritu de Dios había partido de ellos, ¿verdad? Es lo que nos dice el profeta, creo que es Habacuc, cuando dice: la gloria de Dios se fue. La gloria de Dios ya no está en Israel. Se fue la gloria de Dios por causa del pecado de Israel. Entonces, la iglesia tiene el poder para vencer, hermanos, porque tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, con nosotros, que nos habla, que nos guía. Cada vez que nosotros tenemos una necesidad o tenemos una tentación, tenemos un recurso muy grande, que es acudir al Espíritu de Dios. Señor, yo sé que soy lleno de tu Espíritu. No lucho con mis fuerzas, no puedo vencer con mis fuerzas. No puedo, necesito al Espíritu de Dios que venza por mí, que triunfe, que gane por mí. Él es el que gana la batalla. Jesús había examinado todas las obras de esta iglesia de Sardis, ¿verdad? Y dice que esas obras no fueron perfectas delante de Dios. Las obras de la iglesia de Sardis, dice: porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Esta palabra, obras, se refiere a ocupaciones, actividades, trabajo, prácticas, todo lo que la iglesia hacía no era perfecto. Fíjense, hermano, Dios demanda de nosotros que nuestro obrar sea perfecto, porque Dios no nos ha dado un espíritu imperfecto. Dios nos dio un espíritu que es perfecto. Y fíjese bien, si nosotros somos conscientes de cada paso que damos en nuestra vida, esto es, de lo que hablamos, de lo que pensamos, de lo que hacemos, cómo trabajamos, cómo nos portamos, permitimos al Espíritu de Dios que examine nuestras obras y las va a perfeccionar. Él las va a perfeccionar para que nuestras obras sean perfectas ante Dios. Nosotros como humanos no podemos ofrecer nada perfecto a Dios, porque somos imperfectos y de nosotros únicamente va a surgir algo imperfecto. Pero quien nos habita, quien nos controla, que es el Espíritu de Dios, Él sí puede hacer surgir lo perfecto para Dios. De hecho, Él perfecciona hasta nuestras oraciones para Dios, hasta nuestras palabras, porque perfecto no significa que sea puro o inmaculado en ese sentido, impecable,
sino que significa completo. En este contexto, esa palabra perfecta que el Señor le reclama a la iglesia de Sardis, que sus obras no eran perfectas delante de Él, significa que algo esté completo o que cumpla con los requisitos de Dios. Y es solo el Espíritu Santo el que puede hacer esto. Por eso la iglesia tiene el poder para vencer. Cuando usted se sienta débil, cuando sienta que no puede, recuerde que usted no lucha, que no es su lucha, que la lucha es del Espíritu de Dios y Él sí va a vencer, porque Él puede triunfar. Amén. Cerramos nuestros ojos y le damos gracias a Dios. Dele gracias al Señor ahí por su palabra. Dele gracias porque seguramente muchas veces el Señor ha venido en su auxilio y le ha permitido vencer en medio de la lucha del pecado. Dígale: Señor, gracias porque soy parte de tu iglesia, soy tu iglesia, Señor. Soy tu iglesia y como tal, tú me fortaleces, como tal, como tu iglesia, tú me diriges, Padre. Yo como partícipe, Señor, de tu iglesia, soy partícipe de tus bendiciones. Quiero ser consciente cada día que tú estás conmigo, que no me dejas, que no permites, Señor, que yo me desvíe hacia ningún lado. Te doy gracias, Señor, por esa perfección que tú traes sobre los tuyos, esa perfección que has traído sobre mí, y que cada día, Señor, que cada día yo sea perfeccionado en tu presencia. Señor, permitir que cada día tu Espíritu Santo en mí perfeccione mi vida, perfeccione mis pasos para que sean agradables a ti. Yo quiero ser agradable ante tu presencia, Señor. Yo quiero habitar en tu presencia, Padre. Que tu Espíritu cada día, Señor, perfeccione mi vida. Yo sé que yo avanzo muy lentamente, avanzo paso a paso, pero no quiero quedarme estático, no quiero quedarme paralizado, sino que quiero avanzar, aunque sea mínimo, pero avanzar hacia adelante, hacia la meta del supremo llamamiento, hacia la meta de la perfección de todo mi ser, de mis obras. Sí, Padre, ayúdanos. Te necesitamos, oh Dios, necesitamos de ti. Que tu Espíritu, Señor, esté con nosotros cada día. Gracias, Padre, por tu bondad, por tu palabra y misericordia. En el nombre de Jesús, y decimos amén, amén. Bien, hermanos, gracias a Dios. Gracias al Señor. Bendito es su nombre.